Aplicación de vectores. Vamos a ver cómo se aplican los vectores en un problema. Entonces, el tema central que vamos a tratar son vectores, pero los vectores que vamos a tratar están en 3 dimensiones. No solo vamos a ver en 2 dimensiones, sino que en 3. Eso quiere decir que vamos a ver tanto en el eje X como en el eje y el eje Z. Entonces, ¿cómo podemos ver una aplicación de los vectores en R3? En un problema, y nos dan un problema acá. Entonces este problema lo vamos a resolver, pero de primero le vamos a dar lectura al problema, y la gráfica que se puede visualizar acá abajo nos va a ayudar como representación del problema para poder sacar nuestros datos y así poder empezar a resolver el problema. Recalco, siempre se sabe que es sobre aplicación de vectores. Entonces empecemos. Primero vamos a leer el problema, y el problema dice de esta manera: un contenedor de peso W, como vemos aquí está el contenedor de peso W, está suspendido del aro A. Como pueden ver, acá hay un aro, si se puede visualizar desde ahí, acá hay un aro, y este aro es el aro A, en donde el peso B está suspendido. O sea, este contenedor está suspendido en el aro A. Dice, al cual se unen los cables AC y AE. Quiere decir que el cable AC y AE están unidos en este aro de A, en donde está el contenedor. Una fuerza P se aplica al extremo F de un tercer cable. O sea, como podemos ver acá, hay un tercer cable y dice que una fuerza P, acá tenemos la fuerza P, se aplica al extremo de F. Quiere decir que el extremo de este tercer cable, en su extremo F, se va a aplicar una fuerza P. Y acá tenemos la fuerza P, que pasa y dice que la fuerza P que se aplica al extremo F del tercer cable, que pasa sobre una polea en B. Quiere decir que acá en el punto B se tiene una polea. Dice que todo este cable pasa por esa polea y a través del anillo A. Quiere decir que el tercer cable pasa en esta polea. Aquí tenemos el punto P, pero también pasa en el punto A, y que está unido al soporte en D. Quiere decir que acá en D es donde está unido todo este segmento del cable. Acá viene a ser unido en el soporte D. O sea, en el soporte D es acá en donde está amarrado. Entonces dice, si se sabe que W es igual a 1000 newton, quiere decir que esta W va a ser igual a 1000 newton. O sea que eso de este contenedor que se distingue con W va a ser igual a 1000 newton. Entonces la pregunta, el problema, lo que a nosotros nos compete empezar a resolver es que tenemos que determinar la magnitud de P. Quiere decir que vamos a calcular la magnitud de P que tenemos acá. Pero el problema nos da una sugerencia. Dice que la tensión es la misma en todos los tramos del cable FBAD. Quiere decir que acá la tensión va a ser la misma que acá, y va a ser la misma de este cable de acá. ¿Por qué? Porque como se pueden dar cuenta, en este tercer cable lo que se tiene acá es una polea, y esto pasa por este anillo. Entonces la tensión de este cable de acá y la tensión de este de acá va a ser igual. Entonces vamos a decir de que B va a ser igual a P, y D también va a ser igual a P. Entonces, ¿qué es lo que nos compete hacer ahora para empezar a resolver el problema? Lo que nos compete hacer es representar estos vectores que tenemos en coordenadas o en vectores escalares. ¿Y cómo se hace? Se puede hacer de la siguiente manera, tal y como nos da el problema, tal y como lo podemos ver acá en la gráfica. Podemos empezar AC, AB, AE o AD. Esa es una de las maneras que podemos empezar a descomponernos nuestras coordenadas de estos vectores que van a ser trasladadas a cartesianas. O también lo podemos hacer de una forma ordenada: AB, AC, AD
y AE, que sería la manera en que lo vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a sacar nuestras coordenadas X, Y y Z, y lo vamos a empezar de hacer de este lado. Entonces empecemos con la coordenada de A. La coordenada de A, podemos situarnos en el punto A. El punto A está aquí y dice que en X es 0, en Y va a ser igual a menos 1.60, menos 1.60, y en Z va a ser igual a 0. Aquí tenemos las coordenadas del punto A. Ahora vamos con el B. De la misma manera, nos situamos en el punto B y podemos ver que en X es menos 0.78, en Y va a ser 0, y en Z, vamos a ver, en Z también es 0. Ahora vamos con C. Bueno, C, nos situamos en el punto C, dice que en X va a ser 0, en Y va a ser 0, y en Z va a ser 1.20, nuestra coordenada C. Ahora las coordenadas de D va a ser igual a, nos situamos en el punto D y podemos observar que es 1.30, 1.30, y en Z vamos a tener 0.4. Por último, las coordenadas del vector E, va a ser igual a, tenemos E, menos 0.40, en X, en Y 0, y en Z va a ser igual a menos 0.86. Y estas serían nuestras coordenadas en A, B, C, en D y en E. Ahora, ¿qué nos compete hacer? Lo que nos compete hacer es empezar a desarrollar los vectores como AB, AC, AD y AE. Entonces, vamos a empezar con el vector AB. Pero como en el problema nos decía que en el vector AB va a ser igual a P. No, perdón. No vamos a empezar a ver eso, solo vamos a empezar a descomponer los factores. Entonces empezamos. Solo tenemos que relacionar el vector AB, el vector A con el vector C. Entonces, de ahí vamos a obtener las magnitudes del vector AB, que van a ser las siguientes. En X va a ser menos 0.78, en Y va a ser 1.60, y en Z va a ser 0. Ahora vamos con AC. AC, en X va a ser 0, en Y vamos a tener 1.6, y en Z 1.2. Ahora vamos con el vector AD, que va a ser igual a, en X, si relacionamos AD, va a ser 1.3, 1.60, y en Z va a ser igual a 0.4. Ahora vamos con el vector AE, y el vector AE va a ser igual a menos 0.4, 1.60, y en Z vamos a tener menos 0.86. Ahora, después de tener los vectores AB, AC, AD, AE, el siguiente paso va a ser calcular la magnitud del vector AB, del vector AC, del vector AD y del vector AE. ¿Y cómo calculamos la magnitud? La magnitud, vamos a recordar que para calcular la magnitud de un vector existe una fórmula. Por ejemplo, la fórmula es esta. Si calculamos la magnitud del vector A, va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Como acá tenemos z, más z al cuadrado, y a todo esto le sacamos raíz cuadrada.
Esa es la fórmula para calcular la magnitud de los vectores. Entonces, ya teniendo la fórmula, vamos a empezar a aplicar eso. Tenemos para el vector AB, vamos a calcular su magnitud. Va a ser igual a raíz cuadrada de menos 0.78 al cuadrado más 1.60 al cuadrado, y esto va a ser igual a 1.78. Lo vamos a marcar con otro color, 1.78. Luego, para el vector AC, vamos a tener de la misma forma la raíz cuadrada de 1.6 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 2. Ahora, la magnitud del vector AD va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.3 al cuadrado más 1.60 al cuadrado más 0.4 al cuadrado. Todo eso le sacamos raíz cuadrada y eso va a ser igual a 2.1. Ahora, para el vector AE, vamos a tener de igual manera la raíz cuadrada de menos 0.4 al cuadrado más 1.60 al cuadrado más menos 0.86 al cuadrado, y esto nos va a dar un resultado aproximado de 1.86. Entonces, ya teniendo las componentes del vector AB y la magnitud del vector AB, AC y AD, ahora el siguiente paso es: tenemos que convertir estos vectores a vectores unitarios, y tenemos que recordar algo importante para poder sacar los vectores unitarios, de que existe una fórmula, y la fórmula básica tenemos que tener en cuenta es esta: vector unitario va a ser igual a la coordenada del vector dentro de la magnitud del vector. Entonces, vamos a tomar cada una de las coordenadas x, y, z y vamos a dividir dentro de la magnitud del vector. Entonces, eso va a ser igual a, lo vamos a hacer de este lado, para que podamos trabajar de una forma lineal. Entonces, va a ser igual a, empecemos, vector unitario de AB va a ser igual a menos 0.78 dividido la magnitud, que es 1.78 más 1.60 dividido la magnitud, que es 1.78. Si como la coordenada del vector z, o sea, la coordenada del eje z, perdón, es 0, entonces podemos copiarlo, podemos omitirlo, pero en esta ocasión yo siempre acostumbro que se tiene que copiar 0. Entonces, ahora el siguiente paso es resolver lo que nos dan ahí. Entonces, lo vamos a resolver. Es menos 0.78 dividido 1.78, y esto es igual a menos 0.78 dividido 1.78. Esto va a ser igual a, vamos a colocar acá, menos 0.438 más 1.60 dividido 1.78 va a ser igual a 0.89 más 0, como tenemos ahí. Ahora vamos a calcular el vector unitario de AB. Ahora vamos con AC. ¿Dónde tenemos AC? Acá. 0 más 1.6 dividido la magnitud, que es 2, más 1.2 dividido la magnitud, que es 2. Esto va a ser igual a 0 más 1.6
dividido dentro de 2 va a ser igual a 0.8 más 1.2 dividido 2 va a ser igual a 0.6. Ahora vamos con el vector unitario de AD. De acá tenemos AD, las coordenadas del vector AD. Entonces 1.3 dentro de la magnitud 2.1 más 1.60 dentro de la magnitud 2.1 más 0.4 dentro de la magnitud 2.1 y procedemos a resolver de igual manera la ecuación 1.3 dividido 2.1, esto es igual a 0.619 más 1.60 dividido 2.1, esto va a ser igual a 0.76 más 0.4 dividido 2.1, esto es igual a 0.19. Entonces ahora vamos con el vector unitario de AE. Tenemos que AE menos 0.4 dividido la magnitud del vector, que es 1.86 más 1.60 dentro de 1.86 dividido más menos 0.86 dividido 1.86 y esto va a ser igual a menos 0.4 dividido 1.86, esto es igual a menos 0.215 más 1.60 dividido 1.86, esto es igual a 0.86 más, perdón, acá procedemos más por menos, entonces el signo va a ser menos 0.86 dividido 1.86, eso va a ser igual a 0.462. Ahora, como ya tenemos las coordenadas del vector unitario, ahora lo que vamos a proceder a hacer es empezar a calcular el vector tensión. Como acá nos piden de que tenemos que calcular AB, AD, entonces ahora lo que nos compete calcular es el vector tensión. Entonces, vamos a empezar. Y la última coordenada que nosotros podemos tener es de que, ya teniendo estas coordenadas, podemos también introducir la coordenada de W, que es 1000 newton. Como está en el eje de la Y, está en negativa, sería menos 1000 newton. Recordemos eso, menos 1000 newton. Entonces ahorita vamos a empezar a calcular las tensiones. Entonces empezamos con la tensión de AB. Lo voy a hacer con otro color para poder distinguir y para que no nos confundamos en los cálculos que vamos a hacer. Tensión AB. Pero si recordamos en el problema de que la sugerencia que la tensión es la misma en todos los tramos del cable FBAD, AB y AD es la misma. Entonces quiere decir que tensión de AB es igual a P. Y para calcular la tensión de estos vectores tenemos que recordarnos de una fórmula muy importante que es la siguiente. La vamos a recordar. De que es igual a tensión AB, que es igual a P por el vector unitario de AB. ¿Dónde tenemos P? Lo tenemos, así que lo vamos a dejar indicado. ¿Dónde tenemos el vector unitario de AB? Lo tenemos acá arriba. Entonces, vamos a proceder a empezar a resolver. Vamos. Tenemos vector tensión de AB es igual a P. Entonces tenemos P por, acá vamos a empezar a operar por el vector unitario de AB. Lo vamos a hacer de una forma directa por cuestiones del tiempo. Entonces tenemos de que al momento de multiplicar P
por todas las coordenadas que tenemos acá, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces acá es igual a P, vamos a tener que es igual menos 0.438P más 0.8989P más 0. P por 0, 0. Entonces ahora vamos con la tensión, el vector tensión de AC. Entonces, tensión de AC, como acá la tensión sí es tensión AC, entonces va a ser igual a multiplicarlo por el vector unitario de AC. Entonces esto sería así. Lo vamos a hacer de una manera directa. 0 más 0.8 por el vector tensión de AC más 0.6 por el vector tensión de AC. Entonces ahora teniendo esto, vamos a proceder a calcular el vector tensión de AD. De igual forma, vamos a multiplicar el vector tensión de AD por todos los datos que tenemos del vector unitario de AD. Pero recordemos que el vector tensión de AD dice que como es el mismo, entonces D, el vector tensión de D, también va a ser igual a P. Entonces igualémoslo a P. ¿Y qué dice la fórmula que recordábamos hace ratos? De que se multiplica por el vector unitario de AD. Entonces lo vamos a hacer directo. Sería 0.619P más 0.7619P más 0.19904P. Esto sería la tensión AD, que es igual a P. Ahora vayamos con el vector tensión de AE. Tenemos vector tensión de AE va a ser igual a menos 0.215 vector tensión de AE más 0.8602 del vector tensión de AE menos 0.462 del vector tensión por el vector tensión de AE. Entonces, ya tenemos los vectores tensiones, que era lo que necesitamos. Ahora, lo que procede es de que terminamos acá toda la parte matemática. Ahora se puede decir de que vamos a empezar toda la parte física, en donde tenemos que ver las sumatorias en las fuerzas. Como estamos viendo que la aplicación es en vectores R3, sería sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Y lo vamos a hacer acá. A ver, de este lado vamos a trabajar la sumatoria de las fuerzas. Vamos a borrar acá para que tengamos nuestro espacio. Entonces empecemos con las sumatoria de fuerzas. Sumatoria, vamos a empezar acá. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es tomar todos los datos o las coordenadas que estén en X. ¿De dónde? Del vector tensión, de los vectores tensiones que tenemos acá. Entonces, en X tenemos menos 0.438P en X. En el siguiente, X es 0. En el siguiente, X es más 0.619P. Y en este último vector tensión, tenemos que es menos 0.215 por el vector tensión de AE. Entonces, por si nos damos cuenta acá, quedaron términos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es reducir los términos semejantes. Entonces, ya reducido los términos semejantes, sería menos 0.215
438 más 0.619, esto va a ser igual a 0.181 P menos 0.215 T de potencial de AE. Esto va a ser igual a 0. Ahora vayamos, después de hacer la sumatoria de fuerzas en X, vayamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Todos los datos que tengamos en Y. En Y tenemos primero 0.89 P, después más 0.8 tensión AC, y luego tenemos más 0.619 P menos 0.215 tensión de AE. Vamos acá. Esta de acá es nuestra primera ecuación y esta de acá va a ser nuestra segunda ecuación. Ahora, sumatoria de fuerzas en Z va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Z, todos los datos que tengamos en Z. 0 más 0.6 tensión de AC más 0.4 P menos 0.462 vector tensión de A E. Acá. Y este va a ser nuestra ecuación 3. Entonces ahora para resolver esto vamos a utilizar cualquier método podemos utilizar, y pues el método que vamos a utilizar acá es el método de sustitución. Vamos a tomar la ecuación 2 y la ecuación 3. Como les mencionaba, podemos utilizar cualquier método para resolver la ecuación. Las tres ecuaciones que ya teníamos acá, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Qué método utilicé? El método de eliminación. Relacioné la ecuación 2 con la ecuación 3 y me dio una ecuación 4. Entonces, relacioné la ecuación 1 que tengo acá con la ecuación 4 que me dio allá. Entonces, esta es la ecuación 1 y relacionada con la ecuación 4. Al momento y claro, para poder eliminar, para poder cancelar lo que es la tensión, el vector tensión de AE, tuve que multiplicar el dato por un dato que en esta ocasión fue 0.885 y lo de abajo por menos 0.215. ¿Con qué intención? Para poderlos cancelar, y como podemos ver aquí se cancelaron. Entonces lo que ahora sigue es de que en la última ecuación que se formó, en la ecuación 5, de ahí vamos a tomar nuestro resultado. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a tener que P, como tenemos P acá, vamos a tener que 0.343 P va a ser igual a 129 newtons. Entonces, para despejar P, vamos a hacer lo siguiente. P va a ser igual a 129 newtons dividido 0.343. Y esto va a ser igual a 129 dividido 0.343. Esto va a ser igual a 376 0.9 newtons. Y esta sería nuestra respuesta final, porque la pregunta que nos hacen es, volvamos hasta acá, es determine la magnitud de P. Entonces podemos decir que la magnitud de P es igual a 376.09 newton, y con esto queda resuelto nuestro problema que teníamos desde un principio del tema de aplicación de vectores. Espero les sirva. Cualquier duda pueden dejar su comentario.